¿Qué puede salir mal cuando destinas más dinero, miles de millones de euros para la guerra? Una guerra que te puede traer muchos problemas directamente a tu territorio cuando no era una guerra tuya. ¿Qué puede salir mal cuando en lugar de invertir en políticas sociales, en políticas públicas que impactan directamente a la clase trabajadora de tu país, que te mantiene como una potencia industrial, en lugar de ello, haces anuncios de que invertirás 100,000 millones de dólares más o de euros en el ejército, en crecer el ejército, en comprar armas, en volver a ser una potencia militar? ¿Qué puede salir mal cuando, lejos de abrir las diferentes fuentes que te van a sostener tu proceso y desarrollo industrializador, y en lugar de eso te peleas con el principal proveedor de hidrocarburos, ese que fue responsable en gran medida de apoyar tu desarrollo industrial? Pues bueno, específicamente eso puede salir mal, que no tienes plan ni de mediano ni de largo plazo, y gracias a eso, pues tienes cierres de fábricas, despidos masivos de personal, los que logran quedarse con trabajo, reducción de salarios y sobre todo cuando tienes a la derecha, a la ultraderecha, dispuesta a ir por tu cabeza porque es la única opción de gobierno que es alternativa a ti. Pues esto que acabo de comentar es lo que le pasa a Alemania y a este sinvergüenza que realmente desde que llegó ha llegado a destrozar lo que Angela Merkel había hecho, a acabar, a terminar con el capital político de su partido, y justamente por eso se ha roto la coalición de gobierno que lo sostenía. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no solamente es Scholz, es un tema de la clase política alemana. Miopes, miopes, suicidas, racistas, xenófobos y sobre todo al servicio de Israel y de Estados Unidos. Eso ha hecho que Alemania se pelee con su principal proveedor, con Rusia. Eso ha hecho también que en ese pleito deje de llegar hidrocarburos, pero además que Alemania de manera absurda anuncie el crecimiento de sus fuerzas armadas, y que además Alemania de manera absurda haya decidido invertir, anótenle bien, más de 30,000 millones de euros en la aventura llamada Ucrania, y ahora Alemania tiene un déficit de casi 20,000 millones de euros. ¿Les parece lógico? ¿Les parece coherente? Scholz está roto. El partido que Scholz lidera está roto. Su relación con los liberales quebrada, y los verdes salieron más belicistas que nada. A pesar de eso, Olaf Scholz pareciera caminar como si él es el que tuviera la razón. Desde que llegó a la Cancillería, al Poder Ejecutivo de Alemania, se la ha pasado perdiendo capital político, ha perdido votaciones muy importantes en distintos lugares, en distintas regiones. Por ejemplo, ahí mismo en Berlín, que llevaba 20 años gobernando la izquierda, se ha desplomado desde que llegó Scholz. De hecho, ahora mismo gobierna la derecha. Y si a eso le sumamos el que Alemania no tiene un plan de largo plazo, señores, agárrense, porque realmente no tienen ni cómo. Esta apuesta encarecida de pelear contra Rusia
pero además de pelear contra Rusia sin algún plan estratégico, hace de Alemania, independientemente de si se queda Scholz o se va, un país que hará o tendrá nuevamente un papel tristísimo. Alemania parecía que de verdad creyeron que iban a salir adelante con la lealtad de los estadounidenses y parece que el destino se las ha cobrado caras. Y se las ha cobrado caras porque no se puede ser tan servil como lo han sido en este caso, pues Olaf Scholz y Europa en general, y vivir para contarlo. Han sido extremadamente serviles al gobierno de Estados Unidos y hoy pagan las consecuencias. No te puedes pelear con el principal proveedor, ojo con ese dato, con el principal proveedor de hidrocarburos, el que te abarataba y te agilizaba la vida, el que te garantizaba que pudieras seguir haciéndote llamar pues una potencia entre las potencias. Y sin embargo, Alemania, bajo el liderazgo de Scholz, se empeñó en ser además, es decir, esta rusofobia le costó caro, porque hoy no tienen, pues literalmente, cómo respaldar esta salida al costado. Pero parece que Olaf Scholz no tiene el menor remordimiento, porque dice ahora nos viene a decir que él es el que ya no tiene la confianza de trabajar con el otro ministro, que él es, dice, nosotros somos los que ya no tenemos la confianza para trabajar con los liberales, pero tampoco con los verdes, pero tampoco, además de no trabajar con los verdes, pues prácticamente no tiene ya la confianza para trabajar con ninguno. Pero dando a entender que los culpables pues son los otros, que Scholz para nada es culpable. Así que, si ustedes me lo permiten, acá nos encontramos pues con esta dicotomía interesante en la cual es Alemania sin Scholz y ahora que llega Donald Trump y ahora que llega Trump diciendo Europa se tiene que hacer cargo de Ucrania, Europa tiene que gastar mucho más de lo que ha gastado hasta ahora, tiene que gastar más y más en la OTAN, pues prácticamente Alemania ha dado lo que tiene, pero parece que no será suficiente. Así que si ustedes me permiten una reflexión, si ustedes me permiten jactarme de algo, es de que yo advertí que esto pasaría. Ustedes no me dejarán mentir. 1 a 1 de los pro-Zelensky han ido cayendo. Cuando Joe Biden salió a decir que Putin las iba a pagar muy caras, que Putin era casi el diablo encarnado y que él se iba a encargar de subdesarrollar a Rusia, pues ya no está Biden, ya no está Sleepy Biden, ya llegó a su límite. Y miren ustedes cómo le ha ido también pesando a Alemania. Kamala Harris, o como dicen por ahí unos, la mala Harris, pues también está literalmente en la calle de la amargura, sin ton ni son. Kamala tampoco podrá ya respaldar a Zelensky
Y es que los europeos se sentían respaldados por una política como la que tenía Joe Biden. Esa promesa de vamos a estar con Ucrania hasta el final de los tiempos, la podría cumplir Kamala Harris. Pero ¿qué creen? Kamala Harris tampoco está ya en condiciones de apoyarles. Ahora sí que Zelensky les ha secado la mano. Así que Kamala, la mala, ya no podrá seguir adelante también. Y hoy lo que les estamos avisando es que Olaf Scholz, que todo lo ha perdido y que además, pues nosotros lo hemos venido anunciando y diciendo por qué, hoy tampoco está ya el peloncito Scholz en condiciones de nada. Ha destrozado la economía, se ha tirado la economía alemana, pero además también se ha cargado a la izquierda ahí en Alemania. Les ha dado con todo. Y hoy estamos prácticamente anunciando que el peloncito Scholz también se va. Hoy inicia el principio del fin. Olaf Scholz, que se ha literalmente jugado el pellejo por Zelensky, que se ha arrodillado ante Israel y principalmente que se ha comportado como una verdadera marioneta de los Estados Unidos. Hoy Olaf Scholz empieza literalmente el camino hacia su derrota política. Este miércoles ha anunciado el canciller alemán Olaf Scholz, pues lo que marca el fin de su gobierno de coalición, conformado por su propio partido socialdemócrata, por el belicista Partido Verde, ese que en lugar de promover las energías verdes, las energías renovables, bla, 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 no, guerra contra Rusia en Ucrania. Y también del Partido Liberal. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se rompió, profesor? Porque Scholz dice que ya no puede trabajar, que ya no tiene confianza en los del Partido Liberal. La decisión de Scholz de prescindir de su ministro de Finanzas, Christian Lindner, el jefe del Partido Liberal, refleja unas fuertes tensiones por la falta de consenso sobre la política económica en un contexto de crisis energética y de guerra. ¿Y qué creen? Las dos vinculadas con Rusia. Crisis energética porque a este tipo se le dio la gana. Se le dio la gana pelearse con Rusia. Sancionar a Rusia, ¿cómo? Dejándole de comprar y quedándose calladito, porque se quedó callado, a pesar de que seguramente sabe quién afectó el Nord Stream 2. Ellos decidieron cerrar, ellos decidieron dejar de consumir los hidrocarburos rusos y además lo presumieron. Lo hicimos por una cuestión de justicia, lo hicimos por una cuestión de sancionar a Rusia, pero hoy parece que el autosancionado son ellos y nosotros lo advertimos. Bueno, pues tanto su crisis energética como la guerra, 30 mil millones invertidos en Ucrania y la crisis energética que le ha costado como 300 mil millones de euros en 2 años y medio, por lo que ha dejado de hacer Alemania. Hoy Scholz sale con el cuento de que su decisión se justifica para evitar, dice, llevar al país al caos. Cabrón, ¿cómo que quieres evitar llevar al país al caos si es en donde lo tienes precisamente? Habla de fortalecer a Alemania en tiempos difíciles, cuando en tiempos fáciles fue el que dijo, no, nos vamos a complicar la vida, nos vamos contra Rusia, hacemos todo lo que nos diga Estados Unidos, y voilà, 2 años y medio después, ahí está Scholz. Y así está Scholz. Sin embargo, tiene una propuesta de subvenciones, como si tuviera dinero Alemania, que no lo tiene. Subvencionar la energía, reducir pues el fisco, hacer reducciones fiscales para empresas grandes sobre todo,
Claro, siempre en el nombre neoliberal de balancear, cuidar la economía, la macroeconomía, y también con el incremento en la ayuda a Ucrania, que pues literalmente fue rechazada por el Partido Liberal, que se muestra reacio a aumentar el gasto público. Ahora, déjenme les platico, porque acá viene lo bueno. Scholz dice, es que tenemos una guerra en Europa. ¿Tenemos una guerra en Europa? Pues no, que ustedes no estaban en guerra contra Rusia. No, que ustedes no estaban en guerra contra Rusia. Ahora sí tienen una guerra contra Rusia. Sobre su apoyo a Israel, cae en un eufemismo cínico. Las tensiones aumentan en el Oriente Medio. Las tensiones aumentan y Alemania sigue vendiéndole armas a Israel y sigue apoyando a Israel. Y el tipo, todo quitado de la pena, dice, no quiero a Alemania llevarla al caos, que es en donde la tiene. Dice, bueno, es que no es que esté en el caos, está estancada la economía. Y el aumento de los precios energéticos, pues, es por los rusos que agredieron a Ucrania. Y, pues, el Nord Stream, yo recuerdo cuando Scholz dijo, vamos a sancionar a Rusia y le prometo a Putin que si se atreve a invadir Ucrania, ya no le vamos a comprar gas. Yo dije, ¿este tipo de qué habla? Si le dejan de comprar gas y petróleo, los principales afectados va a ser su sector industrial primeramente. Entonces, no conforme con eso, se lanzó a la carga y entonces creó una propuesta, la de brindar un apoyo urgente a las empresas alemanas que enfrentan justamente los altos costos energéticos, porque oye, si el que te vende barato a cada rato y garantiza tu estabilidad para que desarrolles tus industrias, lo sancionas dejándole de comprar, pues ¿a quién afectas? Pues obviamente a tu propio sector industrial. Y si de ahí venían tus ganancias o buena parte de tus ganancias, luego salir a decir que tenemos que subvencionar a las grandes empresas para ayudarles a evitar el alto costo de las energías, porque Estados Unidos tampoco es que les haga descuento de nada y les vende poquito y carito. Pero ahí están bien agarraditos del piecito de Estados Unidos. Entonces, en consecuencia, cuando uno se pregunta qué podría salir mal, pues están enfrentando en estos momentos altísimos costos energéticos y una desaceleración económica sin precedentes. Un plan sin estrategia a largo plazo. Sin estrategia a largo plazo, porque tanto Scholz como Joe, el Sleepy Biden, salieron a decir, se atrevieron a decir que iban a apoyar a Ucrania no matter what. It doesn't matter how long it takes, decían. No importa cuánto se tarde, nosotros estaremos apoyando a Ucrania hasta la muerte, decía este señor, el peloncito Scholz. Y también lo decía el Sleepy Biden. Y hoy que no tiene un plan de largo plazo, ni una estrategia tampoco, acusa a los liberales de su propia coalición de haber exigido reducciones de impuestos millonarios para unos pocos altos ingresos y recortes en las pensiones de todos los jubilados. Claro, siempre lo más sencillo, ¿no? Le metes un montón de dinero a la industria militar, pero le quitas a los jubilados. Le pones impuesto a los medicamentos y a los libros, pero le das a Ucrania. Y así desmantelas también las inversiones en la modernización ecológica del país. Es decir, vas por los sectores más vulnerables. Es de verdad de no creerlo. Además, las principales empresas alemanas, por si fuera poco, planean el despido de decenas de miles de trabajadores. Se le conoce como la lista del terror y afecta al sector del automovilismo, al sector automotriz, que era la columna vertebral, pues, de la economía alemana. Nosotros hicimos recientemente un análisis de Volkswagen, ¿se acuerdan?
en donde decíamos que había anunciado que se retiraba, cerraba sucursales, y bueno, cabe señalar que siendo Alemania la maquinaria que arrastra la Unión Europea y que pues ya produce Alemania en general un 16% menos que antes de la pandemia y que ha mostrado una debilidad que literalmente la tiene ya en recesión, pues buena parte de los empleos que se van a perder tienen relación con la producción de automóviles de gasolina y diésel. Y bueno, pues también déjenme les platico que la idea es arrasar con ellos, acabar con ellos, para meter los coches eléctricos que de verdad de ecológicos no tienen nada. A esto se va a sumar también la ausencia de gas ruso para el paso a las energías renovables, que ha encarecido muchísimo el precio de la energía y el costo de producción. Nosotros, pues esto es lo que veníamos señalando. Fíjense, el grupo Schaeffler, por ejemplo, es Schaeffler, que suministra insumos para la industria automotriz, anuncia que planea despedir a 3,000 personas en Alemania y a 4,700 en toda Europa. El fabricante Bosch ha comunicado también que enviará al paro al menos a 7,000 trabajadores en Alemania y que va a seguir rescindiendo contratos. Bosch tiene previsto reducir también la jornada laboral del resto de los empleados de 40 a 35 horas semanales para pagarles pues menos, porque no, literalmente necesitan bajar los costos de producción. Esto pues también va a implicar la disminución de salarios. El fabricante alemán Volkswagen anuncia también que despedirá a 30,000 empleados, muchos de los cuales, bueno, pues tenían una economía sólida, tranquila. Van a cerrar 3 fábricas en Alemania y a reducir el 20% los salarios de los trabajadores que se queden. Y si a esto le sumamos que también el fabricante de chips Infineon, como Infinitum, pero Infineon, anuncia el despido de 3,000 personas justificando los altos costos salariales en Alemania. Dice además que tendrá que prescindir también de 11,000 y de 14,000 trabajadores en todo el país, citando como una de las razones el ajuste necesario en el sector debido a la transición hacia los vehículos eléctricos, un mercado en el que Alemania se ha quedado rezagada frente a competidores como China. Y si a esto le sumamos otra desgracia, ¿no? La empresa de transporte ferroviario, el Deutsche Bahn, anuncia también que despedirá a 30,000 trabajadores en los próximos 5 años, tras registrar pérdidas de 1,200 millones de euros en los primeros 6 meses de 2024, con una caída de 64 millones de viajeros en comparación al mismo periodo del año 2023. Pero ¿qué creen? A Scholz lo que le importa es mandar más dinero a Ucrania y crecer las Fuerzas Armadas. ¿Saben qué? Se lo merece. Merece que lo estén vapuleando políticamente, merece que la gente le dé una bofetada porque él ha bofeteado primero a la gente.